Muy bien, queridos hermanos, continuamos con la serie expositiva de la carta de Pablo a los Romanos, serie que hemos titulado El Evangelio Eterno, de la culpa a la gloria. Vemos allí, decíamos ya semanas atrás en el comienzo, un tratado teológico acerca del Evangelio y la teología del Evangelio reflejada en esa preciosa carta. El título del sermón de hoy es Gloria o ira, dos destinos delante del justo juicio de Dios. Y para darle contexto a este pasaje, comenzamos la semana pasada a estudiar el capítulo 2, así que yo quisiera que me acompañen y vamos a leer desde el versículo 1. Si bien el sermón va a estar basado en el versículo 6 al 11, nosotros vamos a leer desde el versículo 1 para entender el contexto de este tema tan vital y tan importante que viene tratando el apóstol Pablo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice el versículo 6, hermano, a partir de donde vamos a estudiar hoy, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense la característica del justo juicio de Dios. Pagará en ese juicio a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta ahí la porción de texto, queridos hermanos. Todos, sin distinción, hermanos, todos los seres humanos vamos camino hacia un destino que es ineludible. Es imposible evitarlo y es el tribunal de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña que la vida no es un juego. Desde cualquier sector de la Escritura donde estemos parados, Dios nos va a mostrar de que la vida es algo serio. Nuestra existencia, Dios la toma con total seriedad, por lo cual nosotros también debiéramos hacerlo. No es que existimos de este lado de la eternidad y vamos camino hacia un lugar sin un rumbo claro y definido. No, la Biblia nos muestra todo lo contrario. Cada palabra, cada obra, cada acto, cada reacción, por más pequeña que sea, cada motivación de nuestro corazón será puesto a la luz de la justicia de Dios. Eso es lo que aprendemos en toda la Escritura, en especial en esta serie de pasajes que venimos estudiando del capítulo 2 de Romanos. Y en ese tribunal, hermanos, no habrá escapatoria, no habrá excusa, no habrá favoritismo, no habrá excepciones. Es lo que nosotros acabamos de ver allí en ese último versículo, el versículo 11. Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, nos va a colocar delante de una verdad profunda y temible. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que dice el texto. Y esa verdad, hermanos, revela dos posibles destinos para la humanidad. No hay tres ni cuatro, no hay zona de grises en este pasaje. ¿Cuáles son esos dos posibles destinos para aquellos que vamos a comparecer ante el tribunal de Dios? Vida eterna, gloria y paz para aquellos que están en Cristo, o ira, tribulación y condenación para los que persisten en su pecado y rechazan la verdad del Evangelio. Esa es la realidad que se nos pone delante nuestro con este pasaje, hermanos. Este pasaje nos enseña salvación por obras, porque la mente humana quizás puede rápidamente llegar a esa conclusión, salvación por obras. No, este pasaje no enseña salvación por mérito humano.
Este pasaje establece el principio universal del justo juicio de Dios. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el estándar? Nuestras obras, dice el texto. Y si se trata de nuestras obras, ya sabemos cuál es el veredicto final. ¿Cuál es nuestra condición, la condición de la raza humana en su estado natural? Culpable, decíamos semanas atrás. Necesitamos hablar en términos legales porque es el lenguaje que Pablo está utilizando en este pasaje. Y como todos seríamos hallados culpables, precisamente por eso este texto nos lleva de la mano al corazón del Evangelio. Este pasaje nos obliga a mirar a un solo lugar. Nuestra única esperanza es estar unido a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que cumplió perfectamente la voluntad del Padre y el que llevó en la cruz toda la ira que merecen los pecadores. Por lo cual, si estás sin Cristo, ya desde esta introducción yo te digo, es urgente que mires a Cristo como tu único refugio para salir ileso en aquel día. El título de nuestro sermón, les decía, lo resume de una forma clara y contundente. Gloria o ira, dos destinos delante del justo juicio de Dios. Hoy, delante de la palabra, nosotros tenemos que examinarnos, hermanos, a la luz de esa certeza. Y la pregunta que tiene que girar en tu mente y en tu corazón, ¿sobre qué base será juzgada tu vida en aquel día? ¿En tus obras que no resisten, no van a resistir el estándar de santidad y de justicia de Dios? ¿O en la justicia perfecta de Cristo que se recibe únicamente por la fe? Y el desafío va a ser contemplar nuestra preciosa y gloriosa salvación y contemplar la realidad de ese juicio, que es según las obras, como dice Pablo allí. Y eso no va muy de la mano con lo que nosotros creemos en cuanto a la salvación por fe en Cristo. Pero vamos a ver que la Escritura no se contradice, sino que se interpreta a sí misma, hermanos. Pablo lo que quiere es que estos lectores originarios de su carta comprendan que el juicio venidero no es un asunto opcional ni secundario, sino que es el desenlace inevitable de la historia de cada persona. Y lo mismo tenemos que comprender nosotros 2000 años después. Ese desenlace es gloria o ira. Amén. Versículo número 6, hermano. El primer punto. No escuché amén. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora sí. El primer punto, hermanos. El estándar universal e inmutable del juicio de Dios. Fíjense cuál es el estándar que se establece en la Escritura, conforme a sus obras. Es un juicio, según Pablo, según las obras, el cual pagará. Ese término pagará es un término legal. Es un término, la palabra griega nos habla de que Dios no va a dejar cuentas pendientes en su tribunal, sino que se pagará, se va a completar el pago. Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, dice Pablo. Fíjense cómo el apóstol Pablo comienza estableciendo el principio fundamental, la ley inviolable del tribunal de Dios. El juicio será conforme a obras. Y eso suena alarmante, como les decía, a nuestros oídos, porque no parece ser algo compatible con la teología que nosotros abrazamos, con las verdades que nosotros abrazamos en cuanto a la verdad del Evangelio y de la salvación de las personas. Nosotros sabemos que el mismo Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice el texto. Acá no hay una contradicción, hermanos, sino que hay una explicación. Pablo, como digo, la Escritura se explica a sí mismo, y ese pasaje que Pablo le escribe a los Efesios nos da un contexto, nos da argumentos para entender en qué consiste. La pregunta es, ¿se contradice la Escritura? No, hermanos. Pablo está declarando que las obras no son el camino a la salvación. Lo que Pablo está declarando es que las obras son el estándar, el parámetro irrevocable de la justicia de Dios. Y para entenderlo nosotros tenemos que remontarnos a lo que vimos hace 2 semanas atrás. ¿Qué vimos hace 2 semanas atrás?
teología pactual. Tuvimos una clase, por ahí me equivoco, no sé si 2 semanas o 3, pero estoy perdido en el tiempo, pero tuvimos la posibilidad de aprender acerca de eso. Y para poder comprender lo que está ocurriendo en el texto, tenemos que ir a los fundamentos que aprendimos en esa clase, o tenemos que ir, para ser más puntual y más específico con respecto a la Escritura, tenemos que ir al principio. El primer pacto, ¿cómo se llamaba? Pacto de obras. Nosotros aprendimos acerca de eso, vimos que Dios estableció un pacto de obras. ¿Con quién? Con Adán. ¿Y en qué consistía ese pacto? Haz esto y vivirás. Génesis 2, versículo 17, Levítico 18:5. No quiero entrar tanto en el detalle de los pasajes, pero se lo menciono para aquellos que toman apunte. La promesa de vida era condicional, aprendíamos. ¿Condicional a qué? A una obediencia perfecta y perpetua. Repito, haz esto y vivirás. Eso era condicional a una obediencia perfecta y perpetua. La raza humana, representada en ¿quién? En Adán, quebrantó ese pacto. Adán cayó y por lo cual todos somos pecadores, todos nacemos bajo maldición, condenados a muerte, dice la Escritura. Entonces el juicio, conforme a las obras, es la aplicación constante de ese pacto quebrantado. Ese juicio que va a ocurrir en aquel día, del cual nadie va a poder escapar, es la aplicación, repito, constante de ese pacto quebrantado. Dios, como juez justo, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque la obediencia debía ser perfecta y perpetua. Y eso genera una alarma para todo pecador que es consciente de su realidad y está entendiendo lo que estamos hablando. Genera una alarma. Eso presupone un problema que es insuperable. Porque si nadie lo pudo resolver, ni Adán, ni los millones y millones y millares de gente que han nacido después de él, para mí eso representa un problema. Ese estándar, ese parámetro, ese principio de ese juicio en el cual nosotros vamos a estar, me deja sin esperanza. ¿Por qué? Porque la obra que Dios demanda es nada más y nada menos que la perfección absoluta. No se trata de si nuestras buenas obras superan las malas obras que hemos hecho o que hemos cometido. No se trata de que a partir de que has sido expuesto a este pasaje, ahora vos comiences a portarte bien. No se trata de ser bueno, decíamos semanas atrás. Se trata de que todos nuestros actos de justicia son, dice, inmundicia, dice la Escritura. Una sola transgresión a la ley santa de Dios te descalifica por completo. Así de perfecto, así de recto es Dios, así de santo es Dios. Por lo cual, no importa lo bueno que vos puedas hacer a partir de ahora. Este veredicto, hermanos, nos declara a todos culpables. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. El principio es justo, pero nosotros somos incapaces de cumplirlo. El estándar es justo. Dios lo ha establecido, Dios lo ha determinado, pero nadie lo ha cumplido. Pero en ese juicio, hermanos, ¿saben lo que se va a revelar? Se va a revelar la gloria del Evangelio. En ese juicio que va a ser según obras, y ese estándar va a ser inmutable, y esa es la naturaleza de ese juicio, allí se va a revelar la gloria del Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Evangelio va a brillar, hermano, de una manera indescriptible. El Evangelio no anula el principio del juicio según obras, lo cumple y proporciona el único medio para sobrevivir en ese juicio. ¿Por qué? Porque hubo uno que sí cumplió de manera perfecta el estándar de justicia determinado por Dios. Dios en su misericordia, hermanos. ¿A quién nos envió? Al segundo Adán. ¿Quién es ese segundo Adán? Su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios hecho hombre. Él entró en el mismo terreno. Él se hizo hombre, se puso a nuestro nivel, bajo la ley, dice la Escritura. Y donde el primer Adán fracasó y todos hemos fracasado, Cristo triunfó de manera perfecta, hermano, de manera gloriosa. Su vida fue una vida de obediencia activa y constante, distinto a nosotros, muy diferente a nosotros. Él hizo las obras perfectas que la ley de Dios demanda. Y en la cruz Él cargó, hermano, con la maldición de ese pacto quebrantado por nosotros. Él sufrió la paga completa que nuestras obras merecían. ¿Te das cuenta de la urgencia de ir al único lugar, al único refugio que te puede librar
en ese juicio? Tenés que ir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él cargó con todos y cada uno de tus pecados. Él cargó con el castigo que merecían tus obras. Entonces, ¿cómo se aplica esto a los creyentes y al incrédulo? ¿Cómo se aplica esto al creyente en especial en el día del juicio? Bueno, yo les decía, allí es donde va a brillar la luz del Evangelio. En primer lugar, un llamado de alerta a aquel que está sin Cristo. El incrédulo será juzgado conforme a sus obras, sus propias obras imperfectas y contaminadas por el pecado. El veredicto será justamente el que nosotros encontramos allí en Mateo 7:23, apartados de mí, hacedores de maldad. No, pero hicimos esto, nunca los conocí. Para aquel que ha rechazado el Evangelio, para aquel que ha rechazado a Cristo, para aquel que ha vivido en la hipocresía o para aquel que ha vivido en su decencia, como decíamos semana atrás, en su moralidad, apartados de mí. Ese va a ser el veredicto. Pero para el creyente será juzgado conforme a sus obras, hermanos. Pero las obras que Dios evalúa son las obras ¿de quién? De su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar a su Hijo. Y cuando cerremos con el verso número 11, ahí vamos a entender mejor esto, hermanos. Él va a mirar las obras de su Hijo, Cristo Jesús, obras que fueron imputadas al creyente por la fe. Entonces, cuando Dios mira al pecador arrepentido, que confía solo en Cristo y nada más que en Cristo, Él no ve una colección de obras imperfectas. Él ve la justicia perfecta de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el veredicto para un creyente redimido que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo? En ese día, en aquel día crucial, justificado. Esa persona está amparada por los méritos de Cristo. Por lo tanto, el juicio conforme a las obras que plantea Pablo en esta carta no es la causa de nuestra salvación. La fe es el instrumento, decíamos, que recibe la justicia de Cristo, sino lo que está planteando Pablo es el estándar con el cual se llevará a cabo el juicio de Dios y es el estándar que Cristo cumplió por nosotros, hermanos. Y esa será la evidencia que se manifestará de manera pública, de manera visible. Las obras de los creyentes, obras que son imperfectas, aún después de haber conocido a Cristo, serán examinadas en ese tribunal, 2 Corintios 5, versículo 10, pero no para determinar el destino eterno de ese creyente. Ese destino eterno ya está sellado, hermano, por la fe en Cristo, sino que las obras tuyas, si sos un verdadero creyente en Cristo, serán examinadas como la evidencia visible, la prueba necesaria de una fe genuina, de alguien que ha sido salvado por gracia. Son las obras que demuestran que estamos en Cristo, el único que cumplió a la perfección la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que tenés que hacerte no es ¿cómo yo puedo hacer suficientes obras buenas? La pregunta que vos tenés que hacerte es ¿estoy escondido en Cristo? ¿Estoy amparado en Cristo? ¿Estoy en Él? ¿Estoy unido a Él? ¿Su obra perfecta está a mi favor? ¿Mi fe está produciendo la evidencia de una vida verdaderamente transformada? El juicio según obras, hermanos, nos señala una realidad, nuestra bancarrota espiritual. El juicio según obras nos lleva a rendirnos ante el único que puede librarnos de la ira de Dios. Y nos obliga a clamar, hermanos, Señor Jesucristo, sálvame, sálvame. Nos obliga a hacer un clamor de misericordia, de arrepentimiento, de perdón, la búsqueda del perdón. Sé mi justicia, lo obliga a decir al pecador, Señor, sé mi justicia, sé mi sustituto, sé mi única esperanza en ese tribunal de este Dios tan santo, tan perfecto, tan sublime. Todo pecador que ora así tiene la garantía y la respuesta en la Escritura de que no será rechazado, porque el Dios que juzga conforme a las obras es el mismo Dios que justifica al impío que se arrepiente y que clama por misericordia y que pone su fe en Jesucristo. Ese mismo Dios que va a juzgar a todos de manera implacable es el mismo Dios que hoy ofrece perdón, salida para aquel día. Punto número 2, hermanos.
Pablo plantea dos destinos eternos de la humanidad ante ese justo juicio de Dios. Versículos 7 al 10, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, hermano, Pablo está presentando el destino glorioso que aguarda al pueblo redimido de Dios. Pablo está presentándonos, si estás en Cristo, esto tiene que alegrarte, tiene que traer gozo a tu alma. Tenemos que entenderlo bien, hermano, para que nuestro corazón se llene de gratitud y no de orgullo. Y acá es donde vamos a trabajar mucho en este sermón, hermanos. Pablo no nos está mostrando aquí una forma, un método, un procedimiento de obras por las que nosotros vamos a poder alcanzar el cielo. No, hermanos, de ninguna manera. Pablo está describiendo la evidencia visible de un corazón que ya ha sido conquistado por Cristo. Pablo está hablándonos de cuál es la evidencia de aquellos que han sido partícipes de la gracia salvadora de Dios. Fíjense en las tres características que marcan la vida de un verdadero creyente. Quiero que pongamos nuestra atención en el versículo 7 y en el versículo 10. Ahí está hablando de aquellos que son de Cristo y que se presentarán amparados por la justicia de Cristo. Pero versículo 8 y 9 plantea un escenario totalmente diferente. Por eso este principio se llama los dos destinos eternos de la humanidad ante el justo juicio de Dios. Y yo quisiera empezar poniendo nuestra atención versículo 7 y versículo 10 en aquellos que son de Cristo. Y fíjense las características que marcan la vida de un verdadero creyente. En primer lugar, dice el versículo 7, aquellos, vida eterna para quienes. Ahí está, ese es el destino. Vida eterna para quienes, para aquellos que perseverando en bien hacer. Pablo no está hablando de un acto aislado de bondad, sino de una constancia, una continuidad. Es el patrón de una vida, hermanos. Es la descripción de un árbol que, como dice la Escritura, que está plantado junto a corrientes de agua, y ese árbol de manera inevitable va a dar fruto a su tiempo. Esta perseverancia no es lo que nos lleva a ganar el cielo. Esta perseverancia no es el objeto que nos llega o que nos hace merecedor del cielo. No, es la prueba, hermano, es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Es la prueba de que hemos pasado por esa obra de regeneración. Es la prueba de ese fuego, de esa pasión que está ardiendo nuestro. Es el fruto seguro de quien ha sido unido a Cristo. ¿Y quién es Él? La vid verdadera. Y todos aquellos que están unidos a Él producen fruto. Y Pablo dice, perseveran en el bien hacer. Fíjense que el texto plantea una búsqueda. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Esa perseverancia en el bien hacer está ligada a una búsqueda correcta. ¿Y cuál es la motivación de este corazón regenerado, transformado? Pablo lo dice, ¿cuál es el móvil detrás de ese corazón? Buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, el creyente verdadero no busca su propia gloria, no busca el aplauso de los hombres. El creyente verdadero busca la gloria de Dios en todo. La gloria de Dios atraviesa toda tu vida. Sí, toda tu vida, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Pararse en un púlpito y predicar, no solamente eso es hacerlo para la gloria de Dios. Desde lo más pequeño que te imagines, debe ser hecho para la gloria de Dios. El verdadero creyente anhela ver la gloria de Dios, proclamar la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios. El verdadero creyente anhela que Cristo sea glorificado en sus labios, en sus pensamientos, en sus hechos, en su vida. Y es falsa piedad decir, no, yo no busco esto, yo no busco lo otro, yo no busco recompensa allí en los cielos. No, eso es diabólico, es antibíblico, hermano. El verdadero creyente debe buscar recompensa, debe buscar la gloria, la honra de su Dios, pero también la recompensa.
La Escritura nos exhorta, hermanos, a anhelar la corona, a correr para ganar el premio, dice Filipenses 3:14. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el origen de esa recompensa. Nosotros no la buscamos como un premio que hemos ganado a través de nuestro esfuerzo. Esa recompensa que recibiremos los creyentes en aquel día, vida eterna, gloria y honra para aquellos que perseveraron en el bien hacer, está diciendo Pablo. Bueno, eso es imposible ganarlo a través de nuestro sudor. No, esa es una recompensa adicional a todo lo que ya el Señor nos ha dado. Esa es una recompensa adicional de la gracia de Dios, un premio de la gracia. Es como un padre amoroso que le está dando un premio a sus hijos. Un premio ya adicional, le está dando ya más de lo que merecen ellos. Es la bienaventuranza de oír, eso que oiremos todos los creyentes, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el anhelo de todo creyente. Cada día al despertar yo debo levantarme anhelando eso, grabando eso en mi mente. Pero hay una recompensa prometida en el texto, hermanos. Fíjense la belleza de lo que Dios promete a los que viven de esa manera. Vida eterna, les decía antes. Ese es el regalo, ese es el destino, vida eterna. Y vida eterna no es duración infinita, hermanos, sino una calidad de vida en plena comunión con Dios, ininterrumpida, sin la mancha del pecado. Es la culminación de esa preciosa y gloriosa salvación que ya poseemos en Cristo por medio de la fe. Gloria, honra y paz. Seremos vestidos de gloria, dice el texto. Versículo 10, ahí añade paz también. Seremos vestidos de gloria y honor delante del Padre. Pero esa gloria, vuelvo y repito, no se trata de la gloria propia del hombre. Esa gloria que buscó el primer Adán, que quiso ser como Dios, quiso conocer lo que Dios conocía. Esa gloria es la esencia misma del pecado. La gloria que el creyente busca y que Dios promete recompensar es la manifestación visible del carácter de Dios en nosotros. Y vos debés anhelar esa manifestación visible del carácter santo de Dios en vos, que hoy es muy difícil, es imposible en esta condición, pero en aquel día sí será posible. Esa gloria de la cual Pablo habla es participar de la gloria de Cristo. Es aquello por lo que el Señor Jesús oró en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Te das cuenta? Es esa gloria materializada por la cual nuestro Señor oró en el día final, hermanos. Será la culminación de nuestra transformación a la imagen de Cristo. ¿Podés imaginarte eso? Ya no más corrupción, ya no más pecado. Seremos hechos aptos para disfrutar de Dios plenamente, profundamente, reflejar su santidad de una manera perfecta, sin la mancha del pecado, sin la corrupción del pecado. ¿Esta gloria nos envanece? No, hermanos, esta gloria nos humilla. Esto es una advertencia para aquel que se quiere envanecer. Pablo viene criticando duramente a aquellos que confían en su propia decencia, aquellos moralistas. Esta gloria nos humilla, porque es un recordatorio eterno de que toda la excelencia, todo el poder es de Él. Y nosotros, si podemos reflejar su gloria en la eternidad, será por pura gracia, hermanos, no porque lo hayamos merecido. Dice el texto que vamos a experimentar paz, una paz definitiva, plenitud, gozo, armonía perfecta en su presencia, pero esta paz no es un sentimiento, no te confundas. Esta paz no es una simple calma que tendremos allí en la eternidad, no. En el contexto del juicio de Dios, esta es la paz de la absolución. Estamos en un tribunal, la vida termina en un tribunal y los creyentes van a tener vida eterna, gloria, honor y paz, dice la Escritura. Es la paz, repito, de la absolución, de haber sido absueltos en ese tribunal. Es la paz de haber sido declarados justos delante de ese juez perfecto, justo y santo que va a juzgar a todo el mundo. ¿Y cómo se obtiene esa paz? Romanos 5:1 nos da la respuesta. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que se menciona en Romanos 2:10, hermano, que es el versículo que estamos estudiando, esa paz que se menciona como una recompensa para aquel que hace lo bueno, es el disfrute eterno de la paz que Cristo compró con su sangre
en la cruz para todos los que creen. ¿Te das cuenta? Es el clímax de nuestra justificación, hermano, es la culminación de nuestra justificación. El texto habla de inmortalidad y Pablo habla mucho en sus cartas acerca de inmortalidad. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, está diciendo Pablo. Seremos librados para siempre ¿de qué? De la muerte, del dolor, de la decadencia. Primera de Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Se acabó, se terminó. Con la consecuencia del pecado, la muerte se terminó. El creyente no busca cualquier inmortalidad, hermano. No busca la mera existencia eterna, que también van a experimentar aquellos que van a ser condenados, y ahora vamos a hablar de ello. El creyente busca la inmortalidad gloriosa, la liberación total de la maldición del pecado y de la muerte. Esa no es una búsqueda incierta. Pablo le dice a los corintios: Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, versículo 57, 1 Corintios 15. Él es la resurrección y la vida, dice la Escritura. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:10. Así que el creyente busca, hermano, busca la inmortalidad, anhela la inmortalidad, anhela la realización plena de esa herencia, anhela recibir esa herencia que Cristo la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. La pregunta es: ¿cómo es posible todo esto para gente como vos y como yo? ¿Cómo es posible? La respuesta es una sola: unión con Cristo, unión con Cristo, porque nosotros nos vamos a presentar allí y la idea es que te presentes en Cristo, revestido de su justicia perfecta, hermanos. Esa es la respuesta. ¿Cómo es posible esto para nosotros? Unión con Cristo. Nuestras obras en aquel día debieran estar limpiadas por su sangre. Nuestras obras debieran ser llevadas por su intercesión. Y si eso ocurre, serán recibidas por el Padre. Los que son papás me van a entender esto que estoy diciendo. Cuando vos tenés hijos pequeños, tus hijos no tienen poder adquisitivo para hacerte grandes regalos. ¿Y cuáles son los regalos, los primeros regalos que recibimos como padres? Una cartita, un dibujito, algo pintado, algo garabateado. Y a veces hay errores ortográficos, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes quizás son como yo, que conservamos eso, guardamos. ¿Para qué? Para que cuando los veamos adultos, miremos y nos regocijamos. Y eso para un padre es algo hermoso, vale más que cualquier regalo caro. Esa obra imperfecta, ese garabato, ese dibujo, quizás pintó el cielo de verde, quizás el sol lo puso de azul, no importa, ¿se entiende? No importa. Bueno, yo me imagino, hermanos, a mí me gusta pensar que así será con Dios. Él va a recibir esas obras imperfectas que nosotros hemos hecho en esta vida, esas buenas obras imperfectas, obras limpiadas por la sangre de Cristo, como dije antes, llevadas por su intercesión. Esas obras serán recibidas como ese dibujo imperfecto que hacen nuestros hijos, como ese dibujo torpe, pero amoroso, porque hay amor allí en esos regalos, en esos garabatos. Bueno, Dios ve la fe que obra por el amor y se complace en recompensarla, hermanos. Repito, la fe que obra por el amor, esa fe que es evidenciada por obras, Dios se complace en recompensar, y eso nos muestra la Escritura. Él no va a recompensar porque tus obras van a ser perfectas, no. Vas a ser recompensado porque sos hijo y Dios se goza. Vas a ser recompensado porque sos suyo y solamente yo puedo ser de Dios a través de Cristo, por Cristo. Entonces el creyente no vive para ganar el favor de Dios, hermanos, sino que vive y hace buenas obras porque ya tiene el favor de Dios, porque está unido a Cristo.
Y como dice un autor, su vida de buenas obras es un himno de gratitud, una proclamación de la potencia transformadora del Evangelio y una búsqueda gozosa de la gloria que ha de ser revelada. Amén. Bien, hermanos. Aplicaciones. ¿Cómo bajamos esto a tierra? Como dije al principio, este pasaje te obliga a vos, como creyente, nos obliga como iglesia a examinar nuestra conciencia, a examinar nuestro corazón. ¿Estamos perseverando en el bien hacer, como dice Pablo, nuestros ministerios, nuestra vida, esta congregación, las prácticas que llevamos adelante, nuestros programas, nuestra vida comunitaria como iglesia, nuestra hospitalidad, buscan reflejar la gloria de Dios? ¿O estamos enfocados en el hombre, buscamos la gloria del hombre? No, hermanos, Dios nos guarde de eso. Este pasaje, hermano, otra aplicación, es un llamado a que nos hablemos con la verdad, en amor. Si nosotros vemos a un hermano que profesa fe, pero su vida no evidencia esta búsqueda de gloria y de honra, ¿qué vamos a hacer? Como el moralista de la semana pasada, ¿vamos a juzgarlo cuando en realidad nosotros hacemos lo mismo? No. Este pasaje nos exhorta, nos obliga, hermano, a amar de verdad. Entonces, si vemos a alguien que no está evidenciando las obras de una fe regenerada, de una fe verdadera, como lo amamos lo suficiente, le vamos a exhortar en amor, recordándole la gracia que nos capacita para perseverar, lo que recién estudiamos. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia verdadera de Cristo, y como toda iglesia verdadera de Cristo debe ser un lugar donde nosotros nos animamos consciente e intencionalmente unos a otros, hermanos, a buscar esta recompensa que se nos fue prometida, hermanos, en la Escritura. Entonces, es un problema, es algo serio cuando alguien no está viviendo y reflejando la búsqueda de estas recompensas. Claro que sí. Y ahí estamos nosotros, el cuerpo de Cristo, para animar, para exhortar, para ayudar, para confrontar en amor, hermanos. Miren el contraste con los impíos. Lo que Pablo plantea es el destino de los cristianos, de aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador, pero él plantea un contraste en el pasaje. Él nos muestra cuál será la justa retribución que Dios le dará a aquellos que rechazan el Evangelio. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Saben lo que demuestra este pasaje de la Escritura, hermanos? Nosotros encontramos en la Escritura textos específicos, explícitos, que dice que la Escritura es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, ¿no? Hasta partir el alma. Encontramos muchas metáforas en la Escritura acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo acá me encanta ver este pasaje, aunque no está de manera explícita, pero sí está implícito en lo que venimos desarrollando, hermanos. Pablo está planteando, está dejándonos una figura, una imagen de lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me gusta verlo como una especie de diamante que tiene dos filos, dos brillos, dos tipos de brillos, perdón. Fíjense, por un lado, Pablo está haciendo brillar la Escritura con esa gloria que es prometida a los redimidos. Y por otro lado, Pablo está haciendo brillar la misma palabra de Dios. Y en ese brillo nosotros vemos la santidad perfecta de Dios, su santa justicia. Esa santidad perfecta, esa justicia perfecta que va a juzgar y va a consumir a todo aquel que se opone a Él. ¿Te das cuenta? Es un diamante que brilla. Un brillo muestra la gloria que van a vivir y disfrutar los redimidos, pero el otro brillo muestra la perfecta santidad de Dios consumiendo todo lo que se opone a Él. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Él presenta una claridad, con tremenda claridad, una claridad que es alarmante, diría yo, que es preocupante, que estremece el alma y el corazón de cualquier persona, porque Él muestra cuál será el destino eterno de todos aquellos que permanecen fuera de Cristo. Y miren, tres realidades lamentables que plantea el pasaje, vayamos a verla rápidamente.
Fíjense, ¿cuál es la característica del impío? Una rebelión activa. Pablo no habla de simples pecadores pasivos. Y presten atención a esos términos, pasivo y activo. No, él está hablando de una rebelión activa, constante. ¿Se acuerdan cómo debía ser la actitud del creyente? Continuamente buscar hacer el bien, buscar la recompensa que Dios promete en su palabra. Bueno, acá está hablando de impíos que son activos en su rebelión. Está hablando de una oposición constante y voluntaria. Fíjense los términos que se utilizan, contencioso. Eso va más allá de ser alguien argumentativo. A veces la palabra contencioso es alguien que discute y plantea argumento. No, esa palabra contencioso describe a alguien que está motivado por un interés egoísta y tiene una actitud sediciosa, una actitud revolucionaria, diría, una actitud provocadora y se rebela ante lo que Dios ha declarado como justo y verdadero. Es el corazón del mismo Satanás, que quiso ser igual a Dios, que quiso ser igual al Altísimo. Esa es la palabra contencioso. Pablo también dice, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjense cuál es la raíz del problema. No hay una falta de obediencia en el impío, no, sino que hay un cambio de obediencia, hay una transferencia de obediencia. ¿Por qué? Porque no existe ser humano desobediente, hermanos. ¿Te pusiste a pensar alguna vez en eso? No existe ser humano desobediente. Todo ser humano es un siervo que obedece, porque así fuimos creados. Fuimos creados para obedecer, fuimos creados para adorar. Todo ser humano es un siervo que obedece a un maestro. O bien obedece a la verdad de Dios revelada en su conciencia, revelada en la creación, como dice el capítulo 1 que estudiamos semanas atrás, o bien termina obedeciendo, como dice el texto, a la injusticia, al sistema de maldad gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Te das cuenta? No hay neutralidad, no hay nadie que diga, no, yo no estoy ni un lado ni en el otro. No, o somos siervos del pecado para muerte, o somos siervos de la obediencia para justicia, como dice Pablo en Romanos 6, versículo 16. Entonces, una rebelión activa vemos en el impío. Pero miren, ¿cuál es otra característica lamentable de aquellos que recibirán ira, que serán objeto de la ira de Dios? La sentencia es clara en el texto, ira y enojo, dice Pablo. ¿Qué otra cosa puede ser la respuesta de un Dios infinitamente santo y justo para gente que se rebela de manera activa y voluntaria? Ira y enojo. Esa palabra ira no es un arranque de enojo o de mal genio de Dios. Se enojó Dios y no tenemos que pensarlo como ocurre con un ser humano o como la ira humana. Esa palabra ira es la respuesta, repito este término, judicial, es la respuesta legal, es la respuesta estable y santa de Dios. ¿Contra quién? Contra aquel que ha rechazado el Evangelio, contra aquel que ha rechazado a Cristo. Esa palabra ira es su oposición, repito, oposición eterna e inmutable de todo aquel que ha quebrantado su ley perfecta y la ha deshonrado, aquel que ha blasfemado contra su nombre. Me gusta cómo lo describe un autor, dice, es la atmósfera inevitable bajo la cual vive el mundo incrédulo. ¿Escuchaste eso? Es la atmósfera, es la condición en la cual vive el mundo incrédulo que rechaza el Evangelio. Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, lo que acabamos de ver hace un ratito. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la condición en la que se encuentran todos los impíos, bajo la ira de Dios. Pero también Pablo habla del enojo. Esa palabra nos da la idea de furia, de indignación ardiente. Describe la intensidad activa de la ira justa de Dios. ¿Cuándo? Cuando se ejecuta en ese juicio la sentencia. Es la culminación de la ira. ¿Se acuerdan? Decíamos, hoy hablábamos en el caso de los justos, la culminación, el clímax de nuestra justificación. Bueno, acá está el clímax del enojo de Dios, es la culminación de la ira que se ha estado almacenando
¿Se acuerdan lo que leíamos la semana pasada? Pero por tu dureza, versículo 5 de Romanos 2, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Decíamos que el impío está atesorando, se está formando, está amasando un tesoro de ira que ese día va a explotar. Es como un horno ardiente, imagínate que explota, bueno, así será en aquel día. El verso 9 habla de la experiencia del impío, tribulación y angustia, dice Pablo. Esto no es lo que Dios hace al impío, sino lo que el impío recibe como pago, hermano. Eso es lo que va a recibir el impío justamente por desobedecer la ley de Dios, por rechazar a Dios. Esa palabra tribulación nos habla de un tipo de presión, de una aflicción aplastante. Es el peso tremendo, es el peso abrumador de la condenación eterna, la absoluta ausencia de todo bien. Ya no hay consuelo, no hay esperanza para el pecador. La palabra angustia es una palabra griega compuesta que significa literalmente un lugar estrecho, un lugar angosto, un lugar donde la persona está apretujada. Esa es la idea de la palabra angustia, de la palabra griega que se traduce como angustia. Refleja la imagen de estar atrapado sin salida en un lugar, sofocado, constreñido en un estado de desesperación perpetua, sin posibilidad de escape. Que era un ejemplo muy minúsculo, muy pequeño, una ilustración simple para poder entender esto de una forma más popular, más fácil a nuestra mente. Imagínate estar enterrado vivo. Imagínate que estés en un ataúd y te entierren 10 metros bajo tierra o 20 metros bajo tierra, para ponerle más dramatismo, pero vos estás vivo, ¿no? Y te encontrás en la más absoluta oscuridad, estás golpeando esa tapa rajuñando las tapas de ese ataúd con toda tu fuerza, y te estás dando cuenta a medida que pasa el tiempo que no hay manera de salir, el aire se está acabando, el oxígeno se está acabando, nadie te puede oír porque estás hundido en lo profundo de la tierra. Bueno, eso puede ser una mínima ilustración de la palabra angustia que Pablo usa en nuestro texto, hermanos. Es la sensación eterna de estar atrapado en la realidad ineludible, en esa realidad sin salida que se llama condenación para aquellos que han rechazado el Evangelio. Sin un rayo de luz, sin un rayo de esperanza, sin un suspiro de alivio, hermano. Ese es el peso abrumador de la justa ira de Dios, tribulación y angustia, dice Pablo. Esa es la antítesis, es el contraste de todo lo que van a recibir los justos. Es el contraste total de ¿qué cosa? Gloria, honra y paz que disfrutarán los redimidos por Cristo. Es la paz sustituida por el terror ante Dios. Aquellos que están en Cristo van a disfrutar de esa paz con Dios. Esa paz que fue lograda por los méritos, por la sangre de Cristo. Pero esa paz se sustituye, en este caso, por el terror ante Dios, por el crujir de dientes, el lloro, el lamento, dice la Escritura. Es la gloria sustituida por la vergüenza eterna. Es la gloria que recibirán los santos por la vergüenza eterna. Se sustituye gloria por vergüenza, se sustituye honra por deshonra. Un rechazo total, final, absoluto. Y miren el énfasis final de Pablo en el texto, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. No hay excepciones, hermanos, no hay excepciones. El religioso judío que estaba escuchando la lectura de esta carta, el que iba a escuchar estas palabras de Pablo, Pablo está confrontando a ese religioso judío que confía en su herencia. Somos el pueblo escogido de Dios. Tenemos la ley, tenemos todos los profetas. Bueno, a ese lo está confrontando Pablo. Pablo está confrontando al pagano también, que vive en plena inmoralidad. Entonces, tanto el judío como griego que están fuera de Cristo, están bajo la misma sentencia, está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque su pecado es lo que los une. Se odian, no están unidos en esta vida, pero en aquel día su pecado los va a unir en la misma condenación, hermanos. ¿Por qué Pablo dice estas tremendas cosas y por qué habla en este tono, hermanos? No está claro en el texto, pero yo lo quisiera bajar como una especie de aplicación a nuestra realidad.
y quisiera poder entender esto. 3 cosas que podemos entender de por qué se usan estos términos. En primer lugar, Pablo está callando la boca de toda persona. ¿Por qué? Acuérdense, él habló del pagano, del inmoral, que Dios lo juzgará, pero también le habló al moral, a aquel que confía en su moral, en su decencia, en sus obras. Y con esta sigue la misma línea de pensamiento y ahora le está tapando la boca de todos. Está callando a todas las personas para que nadie, ni el más moral, pueda argumentar en el día del juicio. ¿Por qué? Porque la sentencia será justa, el justo juicio de Dios. Pablo está destruyendo la autojusticia. Que dejemos de pretender que nuestras buenas obras pueden compensar nuestra rebelión. No, nada de eso. Pablo está señalando un lugar, hermanos. Con estas duras palabras está llamando de manera urgente a todos sus lectores y a nosotros a que vayamos urgente al Evangelio. Lo horrendo del infierno proclama ese inconmensurable y glorioso valor que tiene la cruz de Cristo. ¿Hay algo acaso más glorioso, más valioso? Nada de eso. No hay nada más glorioso que eso. Y estas palabras nos apuntan a un único lugar. ¿Por qué? Porque Jesús sí, Él experimentó tribulación y angustia en nuestro lugar, para que vos no tengas que experimentarla. La Escritura nos enseña que en la cruz del Calvario Él bebió la copa de la ira de Dios, del enojo de Dios. Él fue atormentado, dice la Escritura, esa es la palabra tribulación. Él fue atribulado, Él fue angustiado por nuestros pecados. Él sufrió el infierno para que todos los que en Él creen nunca lo experimenten. Entonces es urgente y tiene sentido, ese sentido de alarma que te alarmes al exponerte a este pasaje. ¿Por qué? Porque esta predicación, hermanos, no es para que nosotros salgamos y seamos buenos de acá. No es para que mejoremos nuestra vida, así evitamos el infierno, así no nos vamos al infierno. No, esta predicación, este mensaje, es para que vos entiendas la necesidad de huir de la ira que viene. Y si estás en Cristo, con más razón, hay un solo lugar, un solo refugio. ¿Cuál es ese refugio? Cristo Jesús, su costado traspasado. Él fue herido, dice Isaías, y lo dice toda la Escritura, por tus rebeliones, molido por tus pecados. La misma justicia de Dios exige el castigo por el pecado, lo que acabamos de ver. Pero la misma justicia de Dios ofrece también gratuitamente. ¿Qué cosa? La justicia perfecta de Cristo. Para todo aquel que quiere dejar de ser un contencioso y rendirse en obediencia a la verdad del Evangelio. Rendirse en obediencia a los pies de Cristo. Arrepentido, buscando misericordia y perdón. Versículo 11. Y con esto cerramos el punto número 3 del sermón. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El versículo 11, punto número 3, nos habla de la imparcialidad de Dios en su juicio. Será un juicio completamente justo y equitativo. Y si hablamos de la imparcialidad de Dios en su juicio, estamos hablando de quién es Dios, de su carácter, y Él es imparcial. Y si lo que vos escuchaste hasta ahora sobre el justo juicio de Dios no te llena de un temor santo, ¿sabés lo que quiere hacer Pablo? Si todavía vos llegaste a esta parte del sermón y todavía no hay un temor reverente frente a la justicia perfecta y santa de Dios, ¿sabes lo que quiere hacer Pablo? Él te lleva al corazón mismo que late detrás de ese tribunal. ¿Y cuál es la esencia? ¿Qué es lo que late detrás de ese tribunal? El carácter absolutamente imparcial de Dios. El verso 11 es el fundamento que sostiene toda esa realidad del juicio de Dios según las obras. ¿Qué significa que no hay acepción de persona para con Dios? No significa que Él no ama a las personas. Significa que en su tribunal, hermanos, Dios es inmune a todo soborno. Por lo cual, repito, si esto no generó un temor santo en vos, Pablo te va a obligar a hacerlo. Versículo 11. Dios es inmune a todo soborno, a toda influencia, a todo prejuicio, a toda apariencia externa. Esa expresión, acepción de persona, es una palabra muy compleja en el idioma original, es una palabra compuesta
que en resumidas cuentas, para que ustedes entiendan, significa literalmente recibir por la apariencia del rostro. Si nosotros tuviéramos que unir los significados, sería cuando alguien recibe a alguien por la apariencia, por lo que ve. Me cautiva a mí que tengo que recibir a alguien por lo que yo estoy observando. Es como juzgar basado, ¿no es cierto?, en quién es la persona. Es como pasa en muchos tribunales nuestros. Viene alguien con un nombre, con un apellido, y no importa tanto los hechos, sino su apariencia, su nombre, su estatus. Bueno, Pablo es claro, el juez del universo no es así, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él no juzga según la apariencia del rostro. ¿Por qué? Porque su veredicto es puro y es basado únicamente en la verdad de los hechos y en la realidad del corazón que se presenta delante de él. Y esa descripción del carácter santo de Dios que Pablo está describiendo tiene por lo menos dos implicaciones profundas, hermano. En primer lugar, destruye todo privilegio que vos puedas presumir. Este principio, hermanos, es una bomba en nuestra cabeza. Pero créanme que fue una bomba para la cabeza de los que escucharon. Porque si hubiera aquí alguien que presume cierto prestigio, cierto estatus, cierto buen nombre, esto te golpea fuerte. Pero en el primer siglo, cuando Pablo escribe, esto fue revolucionario, confrontador. ¿Para quién? Para el judío del primer siglo. Por su herencia abrámica, por su posesión de la ley, del pacto, de la circuncisión. Eso era como un escudo que los ponía a ellos en una categoría diferente ante Dios. Ellos somos el pueblo escogido. Ellos se jactaban de eso. Ellos pensaban que Dios los prefería a ellos por encima de todas las naciones. Y Pablo está tomando ese escudo que tenían ellos. Pablo está destruyendo esas ideas en sus cabezas. Por eso dice al judío primeramente y también al griego. ¿Saben lo que significa primeramente? Ese primeramente significa que en el juicio el pueblo privilegiado será el primero en ser examinado, no el primero en ser excusado, no, el primero en ser examinado. ¿Por qué? Lucas 12:48, a mayor luz, mayor responsabilidad, dice la Escritura. La circuncisión para el judío y para mí la membresía de la iglesia. Yo voy los domingos a la iglesia, yo soy miembro de tal iglesia. Yo soy hijo de fulano y de mengano. Yo estoy en el seminario. Yo tengo teología, pero no hay quien sepa de teología como yo sé. Nada de eso inclina la balanza de la justicia de Dios. Ni un milímetro, hermanos. ¿Por qué? Porque el juicio será estrictamente conforme a ¿qué? A las obras, versículo 6. En segundo lugar, hermano, esta afirmación del carácter santo de Dios anuncia una esperanza gloriosa para ¿quiénes? Para los olvidados. Escucha bien, para los olvidados. Si este versículo aplasta al presumido, aplasta a aquel que cree, que tiene un nombre, que cree que puede justificarse delante de Dios, este versículo también eleva a aquel que está en bancarrota espiritual, aquel humilde, lo eleva, lo levanta. Para el griego, para el gentil, el extranjero, el que no tenía privilegios. Para ese, esta es la mejor noticia, que Dios no haga acepción de persona. ¿Por qué? Porque Dios no te discrimina. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Su juicio no está contaminado como nuestros juicios por el racismo, el clasismo, el nacionalismo, el favoritismo cultural, el pobre y el rico, el educado, el analfabeto. Todos, hermanos, sin distinción, se pararán en la misma fila y serán evaluados con la misma vara perfecta. ¿Y cuál es esa vara? La perfecta ley de Dios. Esto significa, hermanos, que el Evangelio verdaderamente es para todos. Dios no hace excepción de persona, por lo cual el Evangelio es para todos, no para un pueblo, no para una raza, no para una etnia. La salvación es particular en su aplicación y creemos eso y lo abrazamos como una doctrina fundamental de la Escritura, pero es universal en su oferta, la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay pueblo elegible y otro pueblo que no sea elegible. No, eso tira por tierra sus argumentos. Hay pecadores
y todos son bienvenidos al mismo arrepentimiento y a la misma fe en el mismo Señor y Salvador. ¿Estás confiando en tu herencia cristiana? ¿Estás confiando en que sos hijo de padres creyentes? ¿Estás confiando en que sos esposo de un hombre creyente, de una mujer creyente? ¿Estás confiando en tu membresía acá en la iglesia? Bueno, ¿sabes lo que nos dice la Escritura? Deja de confiar en esas pavadas. Deja. Esa es la peor forma de acepción de personas que nosotros podemos experimentar. Creer que Dios te va a tratar, ¿me entendés?, con cierto favoricismo por cualquier cosa que te imagines, eso es una presunción impía, necia. Arrepentite de eso, clamá por misericordia. Si vos crees que Dios no te va a aceptar por tu pasado, y ahora planteo el pensamiento inverso, si vos crees que Dios no te va a aceptar por tu pasado, por tu fracaso, por tus miserias, por esa basura que solamente vos sabés que cometiste y demás, el tribunal de Dios, yo quiero decirte esto, es el lugar más justo del universo para vos, que estás ahí destruido en tu miseria, en tu pecado. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Dios se revela la gloria del Evangelio. Y ahora vos estás advertido de que necesitas al único que puede librarte de esa condenación eterna. Así que anda a Cristo. La verdad del Evangelio es que Cristo murió por pecadores groseros y bravos como vos. Amén. Dios no hace acepción de persona, hermanos. Esa es la gloria del Evangelio. Y con esto quiero cerrar como conclusión, hermanos. Dios no hace acepción de persona. Entonces, ¿cómo puede alguien ser salvo? Ahí está el brillo precioso del Evangelio, la gloria preciosa del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios mira a una sola persona. ¿A quién mira Él? A Jesucristo, a su Hijo. La única forma de ser aceptado en el juicio de Dios es estar en Cristo. Cuando Dios mira al creyente, no hace acepción de personas. No hace acepción de su persona para condenarlo por sus malas obras o para salvarlo por sus buenas obras. No. Cuando Él mira a un creyente, Él está mirando a la persona de su Hijo y su obra perfecta en la cruz del Calvario. Él juzga la persona del creyente basado en una sola cosa: la justicia perfecta de Cristo que le es imputada a ese pecador por medio de la fe. Por lo cual, si esa no es tu realidad, hoy es sumamente importante que acudas a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que en aquel día Cristo no te mire a vos, sino pueda mirar a su Hijo, aquel que murió, vivió una vida perfecta, murió una muerte tremenda en la cruz y resucitó para que pecadores como nosotros podamos ser redimidos en aquel día.